Bueno, esta noche. Hoy quisimos hablar de ruptura posterior-superior de laminada del manguito rotador, son de mal pronóstico, porque consideramos que es una patología de la cual no hemos hablado mucho en todos estos webinars y que se corresponde a una patología frecuente y que a veces no se tiene muy claro ni clasificación ni tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de nosotros? Pues conocer y clasificar este tipo de lesiones del manguito rotador, aprenderlas a identificar tanto en la parte prequirúrgica con las imágenes como en el intraoperatorio, conocer las diferentes técnicas de reparación y determinar pronóstico de la reparación. Nuestros conferencistas de esta noche está el doctor Pedro Ocampo, ortopedista de la Universidad de Rosario y fellow de hombro y codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor Fernando Carreño, nuestro presidente de la Sociedad de Hombro y Codo de la Sociedad de Ortopedia, ortopedista de San José y fellow también de San José, de hombro y rodilla. El doctor Sergio Echeverri, ortopedista de la Universidad del Bosque, con fellow en hombro y codo de la Universidad del Bosque y de la Universidad de Miami, y quien les habla, Marcela Piña, ortopedista de la Universidad Nacional con fellow en hombro y rodilla en la Universidad ICESI en la Fundación Valle de Lili en Cali. Entonces, le doy la palabra al doctor Pedro Campo con la primera parte de la charla, que está acerca de la generalidades, la clasificación y la anatomía de las lesiones delaminadas. Muy buenas noches a todos. Agradezco actualmente a la SCOD y al capítulo de Hombro y Codo, al doctor Carreño, nuestro presidente, por la invitación. Bueno, entonces, hablando de las lesiones delaminadas del manguito rotador, de la clasificación, cómo entenderlas en 4 pasos. Entonces, a manera de introducción, prestamos muy poca atención a las lesiones delaminadas. Existe, como les voy a mostrar a continuación, una ambigüedad en las definiciones y de esta forma lo difícil de su análisis. Pero realmente buscamos las lesiones delaminadas, es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, dentro de los 4 pasos para entender la ruptura de laminada, vamos a hablar primero de la elaboración de la definición. Esta definición empieza desde 1990 con el doctor Ellman hablando sobre que la lesión de laminada era exclusivamente de un componente horizontal de la ruptura. Después de eso, en el 2001, el doctor Sonavent habla sobre la división horizontal de espesor parcial. Posterior a esto, en el 2002, en el libro de Resnick, hablan sobre un desgarro dentro de la sustancia con algo de retracción, y ya empezamos a hablar de algo de la retracción, que no se había mencionado hasta ese momento. En el 2005, el doctor Boileau habla sobre la extensión que puede estar hacia adelante y hacia atrás en el tendón y que no había una alteración de la inserción tendinosa. Después de esto, en el 2010, McDougall habla sobre que la lesión debe estar por lo menos a 5 milímetros de la huella para considerarse una lesión delaminada. Después, en el 2013, nos habla Hahn sobre que las lesiones horizontales, además de esto, podrían comprometer la inserción, que era algo que estaba pues en contraparte, por ejemplo, a lo que exponía en el 2005 el doctor Boileau. En el 2015, Hock habla sobre la delaminación, que es como un espacio distinguible entre la superficie, entre la lámina bursal y la lámina articular. Y finalmente, en el 2019, el doctor Jung-Han Kim habla para englobar como una definición que es una forma de generación dentro del tendón, que generalmente pues, es una ruptura horizontal que ocurre entre las capas del manguito rotador. No menciona, por supuesto, si están o no insertadas, y ya lo vamos a ver dentro de la parte de la clasificación, que tiene mucho que ver. Entonces, cuando uno revisa la definición, nos damos cuenta por qué la incidencia es tan variable entre el 38 y el 92%, siendo una lesión aparentemente muy poco frecuente a una lesión muy frecuente. Entonces, ¿por qué es así la incidencia? Y es que cada uno de los autores que acabé de mencionar realizó sus estudios y basado en su propia definición, daba, obviamente, metía a los pacientes dentro de su estudio. Por eso, a medida que ha avanzado el tiempo, vemos que paulatinamente han ido poniendo en mejor conciencia las lesiones delaminadas, y de esta forma se ha tenido una mayor incidencia hasta el último estudio publicado en el 2013, que ya es la incidencia del 92%.
Cuando hablamos de la patogénesis y la anatomía, entonces la patogénesis aún no ha sido muy bien aclarada. Existen dos teorías, una teoría mecánica y una teoría histopatológica. La parte de las propiedades biomecánicas en el patrón de lesión que se evidencian en las lesiones delaminadas, la quise representar en la gráfica, en la tabla de arriba, en la cual vemos una gráfica en la que está representada en línea punteada la lámina articular y en línea continua la lámina bursal. Esta es una gráfica de tensión. Ese hombro en la parte superior está en reposo. Si a esto le agregamos 120 grados de abducción, vemos la gráfica de abajo, en la cual el lado que tiene más tensión es persiste con el lado articular, pero al lado bursal empieza a disminuir la tensión. Esto parece, además también en el estudio de Sano, hablaron que la parte articular era más vulnerable que la parte bursal en deformación y en tracción. Como vemos en las gráficas de la derecha, en la parte más oscura representa lo que tiene menos tracción y deformación y tracción, y la parte más clara la que está sometida a más fuerza. Entonces hablaron que la tensión máxima bursal del tendón la parte bursal es a 90 grados y de la parte articular es a 22 grados en abducción. Entonces, el delta o la diferencia de estas dos tensiones hace aparentemente fuera la patogénesis. Sin embargo, viene la contraparte que es la patogénesis histopatológica. Y es que además de existir en este punto la parte de la tensión, también existe una isquemia como análisis de patogénesis. Entonces, las diferencias entre la unión de las capas, la diferencia entre la orientación del colágeno y su degeneración, hacen que esto también sea no solamente algo mecánico, sino también biológico. En este estudio es un estudio del doctor Sonnebaum, publicado en el 2001, en el cual tomaron 17 pacientes, 11 hombres, 6 mujeres, edad de promedio de más o menos 58.5 años, y revisaron los estudios histopatológicos para mirar qué lesiones estaban presentes en las lesiones delaminadas. Entonces aquí tenemos estas cinco son, la primera es que no existía una exclusividad entre las capas de diferente orientación. Entonces, no solamente las capas que están encontradas son en las que se puede laminar, que eso sería contrario a lo que habíamos pensado en la parte mecánica, sino que, como vemos en la gráfica a mano derecha, como señalada con la línea negra como número 1, dentro de la misma distribución de colágeno también puede existir la lesión delaminada. En las áreas, como segundo punto, se ven áreas de necrosis en los ápices, múltiples vasos también como un tercero, y cuarto, que también está representado en la gráfica de la derecha abajo, la endarteritis obliterante, que no es nada diferente al crecimiento del vaso, generando un colapso del lumen y esto favoreciendo a la necrosis. De los hallazgos histopatológicos, el principal se obtuvo de 5 de los 17 pacientes y era que había un revestimiento sinovial de esta delaminación. En la gráfica de arriba, en la fotografía de arriba, hemos señalado cómo el epitelio ha cambiado a un epitelio sinovial, esto es dentro de la ruptura. Y en la gráfica de abajo utilizamos una tinción especial con anticuerpos monoclonales de trombomodulina, donde también se alcanzan a ver células sinoviales dentro de la ruptura. Esto lo que clínicamente nos va a representar luego es que este revestimiento sinovial va a evitar que las láminas curen juntas. Y esto es uno de los principales problemas cuando hablamos de las lesiones delaminadas. De la parte de la anatomía, algo muy puntual, Tanaka nos hablaba que a más grandes las lesiones, mayor la delaminación a nivel posterior. Han corroboró esto, hizo un estudio, 88% de los casos reportaban delaminaciones en la parte posterior y 42% hacia la parte anterior. Esto podría corresponder, mencionó el autor, que algo del refuerzo que existía, por ejemplo, entre el ligamento coracohumeral podría favorecer que fueran mayores hacia la parte posterior. Además de eso, también Han hablaba que la lámina articular no estaba retraída, sino que era suelta del cable rotador. Y esto en la imagen de la izquierda, en la fotografía, se ve cómo la lámina articular, cuando uno la tracciona, podría llegar nuevamente sobre la huella. Matsuki también habló sobre la retracción según la interacción con el infraespinoso. Si el infraespinoso, como ya sabemos todos, la inserción y la relación que tiene con el supra en la parte anterior, es muy superficial el infraespinoso, mientras que en la parte posterior es más profundo, hacia la capa 3, y esto genera que los patrones de retracción hacia la parte posteromedial, en la parte posterior, sea diferente y hacia la parte anterior sea mucho más medial. Finalmente, para hablar de la clasificación, entonces existen dos clasificaciones. La clasificación de Han,
publicada en la Arthroscopy en el 2013. Esta clasificación está desde la A a la C, y la A y la B tiene subtipo 1 y subtipo 2. Esta es una clasificación basada netamente en el tratamiento cuando ellos veían las lesiones. Yo quise, para hacerlo un poco más fácil de entender, hablar que la tipo A está con afección del cable rotador. Entonces, la tipo A1 está con una disociación del cable rotador, como vemos en la imagen al lado izquierdo. Se ven las dos láminas perfectamente y la lámina inferior está pues medializada. En la tipo A2, ¿cierto? El cable rotador está íntegro y lo que hace es que solamente hay una delaminación posterior que es bien extensa y podría tener un desgarro parcial apenas en la parte bursal. En la tipo B, para hacerlo práctico, hablé de dos patrones. Entonces, en la tipo B1, se habla que, por ejemplo, la lámina bursal en la parte superior está en forma de L y la parte articular en forma crescéntica. Entonces, hablamos de un patrón bursal, un patrón articular. En la tipo B2, hablamos de una delaminación articular que podría ser parcial, pero la parte bursal sí ya es de alto grado. Entonces, hay que tener en cuenta en estos tipo B es que existen dos patrones y de esa forma debe uno llevarlo a pensar cómo es el tratamiento. Y finalmente la tipo C, que es degeneración del tejido, que simplemente es una delaminación con degeneración extensa, particularmente del lado bursal. Finalmente, la clasificación de Chow, que es la clasificación, a mi modo de ver, es mucho más práctica y más fácil de entender, habla de los subtipos también A, B y C, con cada uno con subtipo 1 y 2. Esta clasificación es basada en resonancia magnética. En la tipo A habla sobre la lámina bursal está más lateral y la lámina articular está medial. Si esta lámina que está más lateral no está inserta, es de tipo A1, y si está inserta, es de tipo A2. En la tipo B, entonces se invierten. Entonces la lámina bursal es la que está medial y la lámina articular es la que está más lateral. Si no está inserta, es de tipo B1, y si está inserta, es de tipo B2. Y finalmente, la tipo C, que es cuando las dos láminas, tanto la bursal como la articular, se encuentran al mismo nivel. Si están sobre la cabeza, o sea, algo medializadas, es de tipo C1, y si las dos están insertas, pero tienen una lesión dentro del tendón, sería una tipo C2. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la doctora Marcela Piña, que nos va a comentar las imágenes de resonancia para las lesiones delaminadas del manguito rotador. Muchas gracias, Pedro. Gracias por esa excelente exposición. Ahora me corresponde hablar acerca de la visualización o de la por resonancia de este tipo de lesiones, cómo las identificamos. En la mayoría de los estudios que revisamos, lo que encontramos es que no hay como tal un reporte claro de este tipo de lesiones por resonancia ni por ecografía. La mayoría de los reportes de las clínicas de radiología hablan de las rupturas completas del manguito rotador, pero no hay claramente estudios acerca de cómo evaluar por resonancia las lesiones delaminadas. Consideramos que es muy importante saberlas identificar a nivel de la resonancia porque nos puede cambiar el planeamiento quirúrgico y lo mismo que determinar en la cirugía cómo las tenemos que abordar. Es importante, como le estaba explicando Pedro en su charla, determinar cuáles son las que están más comprometidas, si hay un compromiso más bursal que articular, y la medición de la retracción, que lo que determinan es que en los diferentes planos podemos tomar las medidas de retracción. El plano más importante es el plano coronal, que en la imagen de T2 con supresión de grasa, en donde tomamos una medida del borde más lateral de la tuberosidad hacia el borde más lateral, tanto del componente bursal en este ejemplo, como del componente articular. Eso nos va a dar una mayor claridad acerca de la lesión. La presencia de líquido, como ven acá, de líquido o de una señal hiperintensa en el T2, en el plano coronal, nos implica o nos explica que este es una lesión delaminada. La retracción de la lesión, que nos va a hablar tanto de la cronicidad como del pronóstico de esta patología, y como ya dije, el líquido libre entre lesiones.
En esta imagen, por ejemplo, vemos dos ejemplos. Esta es del supraespinoso, en donde vemos el componente bursal intacto, pero el componente articular sí está a nivel medial, casi a nivel de la glenoides. Y en este ejemplo, que es el infraespinoso, vemos el componente bursal en la huella, a pesar que tiene una pequeña ruptura, pero está en la huella, y el componente articular sí está a mitad de la cabeza. Entonces ya en estas imágenes ya estamos viendo que sí se pueden evidenciar o sí se pueden evaluar por medio de la resonancia. En el plano sagital también es importante evaluarlo porque nos va a determinar la ubicación en el plano sagital, que es en donde nosotros podemos hacer la visualización artroscópica en donde está la lesión. En este caso vemos que tiene un componente. Tiene los dos componentes, el componente bursal y el componente articular más medializado, y en este caso podemos ver en esta que el componente bursal se ve mucho más lateralizado que el componente articular. Entonces, y a medida que van pasando los cortes, uno puede evaluar la presencia de líquido entre ambas capas. Que es importante en el plano sagital, como todas las resonancias y la evaluación de las lesiones del manguito rotador, la presencia de infiltración grasa. Tanto, acordémonos que debe tener una proyección en donde haya la unión de la espina con el cuerpo de la escápula para poder evaluar bien la infiltración, tanto del supraespinoso como del infraespinoso. En una clasificación del infraespinoso lo dividieron en tres zonas: en la zona cefálica, en la zona central y en la zona caudal. Generalmente las delaminaciones del manguito rotador que comprometen el infraespinoso hacen mayor infiltración a nivel de la parte cefálica, y esta es una parte que se tiene que evaluar en todas las resonancias donde tengamos la sospecha del manguito rotador. Sin embargo, en el estudio de Shaw, que lo voy a mostrar más adelante, él determinó que la presencia de infiltración grasa no se correlaciona directamente con la presencia de delaminación, sino se correlaciona es con el grado de retracción de cada una de las láminas. Entonces, la presencia de una infiltración grasa no significa que vaya a estar delaminado, sino que puede estar más retraído o que pueda ser más crónica este tipo de lesión. En el plano axial es importante evaluar la presencia del subescapular. En la mayoría de los artículos que revisamos encontramos que la categorización y la misma clasificación se va enfocada más hacia infra y hacia el infraespinoso, el supraespinoso y el infraespinoso. Sin embargo, en el subescapular también podemos llegar a encontrar lesiones delaminadas. En este caso vemos la superficie bursal intacta, mientras que la componente articular está retraído. Aquí uno de los parámetros que tienen es este, que es la presencia de la medialización de la porción larga del bíceps. Entonces este se convierte como en una imagen que nos ayudaría a pensar o a sospechar que haya una delaminación del subescapular. Lo mismo en este caso, en donde vemos el componente bursal intacto, este es el tendón, la porción larga del bíceps que está medializada, y el borde articular que se ve totalmente medializado hacia la glenoides. En este artículo, publicado en el 2016, Juan determinó que hay unas lesiones aisladas del infraespinoso, haciendo referencia a las lesiones delaminadas de este tendón. Es importante y es muy interesante ver que en las imágenes coronales, cuando uno empieza a ver edema a nivel de la porción superior del infraespinoso, pero más que todo en la sagital, cuando se ve este importante edema a nivel de la porción superior del infra, podemos sospechar que haya una lesión delaminada. En este caso vemos, miren, donde se ve la superficie bursal intacta, se ve la superficie bursal intacta, pero en esta zona ya vemos la zona articular la capa articular que está totalmente medializada. Entonces, lo mismo él explica, cuando uno vea este gran edema a nivel en la fase sagital, podemos llegar a pensar que haya una lesión articular o una delaminación del infraespinoso. En este otro caso hizo la correlación artroscópica, en donde miren el gran edema que se ve a nivel del infraespinoso en el corte sagital. Aquí en el corte coronal pues sí se ve claramente la delaminación a nivel del borde articular, y lo corrobora en la artroscopia. Entonces la sugerencia que él da es que cuando veamos este edema a nivel del infraespinoso, sospechemos la delaminación de este tendón. Sin embargo,
El artículo más importante a nivel de la identificación de las lesiones a nivel de imágenes diagnósticas es este escrito por Sean en 2015. Es hecho por artrorresonancia indirecta, en donde lo que no solo determina la clasificación, que como dice Pedro, es digamos la más fácil y la más acorde para manejar y para poder identificar este tipo de lesiones, sino porque explica cuáles son los tipos más frecuentes de lesiones que podemos tener y además de eso da los parámetros de la eficacia de esta artrorresonancia, dado que en la literatura lo que encontramos que una resonancia normal o la resonancia simple, la posibilidad de identificar estas lesiones es muy baja y se pasan frecuentemente. Esto, pues como ya lo explicó Pedro, las tipo 1 tienen que ver con una ruptura completa y va a cambiar de acuerdo a la retracción del borde articular o el borde bursal. En este caso, el borde bursal es el que está más retraído con respecto al articular. La 1C es cuando están los dos en la misma retracción. Sin embargo, es bien importante determinar que es la presencia de la hiperintensidad, que es la presencia de la sinovial entre las dos capas, y esto es lo que nos va a determinar que es una lesión delaminada. Digamos que, vuelvo y repito, en las resonancias simples no es tan fácil ver esta delaminación o esta imagen a nivel de las dos capas, por eso es importante la artrorresonancia. En la tipo 2, pues ya los tipo 2 hacen referencia a que es una lesión parcial, la tipo 2A, donde está solamente comprometido la capa articular, la tipo 2B, donde está comprometida en la parte bursal, y la tipo 2C, en donde hay una lesión entre las dos capas sin comprometer la inserción. Esta es la que tiene más controversia en cuanto a los tratamientos, porque no está determinado si justifica o no justifica el tratamiento quirúrgico. En este estudio, esto es los resultados que Sean encontró, fueron 129 hombros que evaluaron con artrorresonancia, y encontró que la lesión más frecuente de las delaminaciones son las tipo 1A. Entonces recordemos que es una ruptura completa con retracción del borde articular, y el músculo o el tendón que más se compromete es el supraespinoso. En segunda instancia están las lesiones 2A, en donde es una ruptura parcial con compromiso articular, pero en este caso el que más se comprometía era el infraespinoso. ¿Qué es lo importante? Que él también encontró que el 80% de los pacientes que tenían esta ruptura del supraespinoso podían llegar a tener también lesión del infraespinoso. Entonces, la sugerencia también de él dice, en el momento en que ustedes vean una lesión delaminada del supraespinoso, toca evaluar artroscópicamente el infraespinoso, porque en el 80% de los casos pueden llegar a tener una delaminación articular de este tendón. Y en la conclusión de este estudio es que la artrorresonancia indirecta mejora la eficacia para el diagnóstico de las lesiones delaminadas del manguito rotador. Sin embargo, eso es lo que es controversial en la literatura, porque no se justifica ni para el paciente ni para un sistema de salud el utilizar resonancia con contraste para evidenciar estas lesiones, a pesar que ya han sido más frecuentes la identificación de las lesiones en la cirugía, pero pensar en hacer resonancia simple o artrorresonancia está en debate para determinar si vale la pena en estos pacientes ser llevados a una resonancia con contraste para identificar la presencia de este tipo de lesiones. Entonces, en conclusiones, efectivamente hay mayor resultados o mayor identificación con la artrorresonancia para las lesiones delaminadas. La lesión más frecuente es la 1A con compromiso del supraespinoso. Hay que tener en cuenta que cuando hay presencia de una lesión delaminada del supraespinoso, evaluar el infraespinoso, porque puede tener una ruptura delaminada articular, y siempre tener en cuenta los otros hallazgos que nos pueden ayudar a sospechar la presencia de una delaminación, como son la medialización del tendón del bíceps o la presencia de el edema a nivel del infraespinoso cuando tenemos una lesión aislada de este tendón. Ahora le doy paso al doctor Carreño, quien nos va a hablar de las técnicas quirúrgicas.
Buenas noches nuevamente. Es un placer estar acá con todos y poder tocar este tema un poco no tan frecuente de lo que estemos hablando en las rupturas del manguito rotador. Entonces vamos a hablar de algunas partes de las opciones de reparación. No hay conflictos de interés con la presentación. Dos objetivos principales: valorar los principios del tratamiento quirúrgico y las opciones quirúrgicas. Dentro de las técnicas quirúrgicas, pues la idea de cómo es la imagen superior es lograr buscar la ubicación de la reparación de los tendones. Vamos a tener dos láminas en las cuales podemos intentar integrarlas en una sola capa, mediar a la lesión. Dos, podemos combinar este tipo para evitar que se siga viendo la lesión y cerrar ese espacio. Tres, poder hacer individualizar las capas para fijarlas o combinar las técnicas tanto en una fila como en filas. Entonces podemos tener dos opciones: una bilaminar en bloque, como pueden ver la imagen inferior. Vemos cómo intentamos en un solo paso de las suturas coger la lesión. Aquí podemos ver la imagen, estamos atravesando nuestra pinza de recuperar automática y vamos a pasar allí las dos capas de una sola. Cuando no está retraída, pues puede ser fácil porque no había necesidad, o tendríamos que utilizar una pinza accesoria que nos facilitara recuperar y posicionar la lesión. Cuando no está retraída hacia posteromedial, que normalmente es la capa inferior la que está retraída, pues podríamos hacer fácilmente esta técnica. O podemos hacer fijación de láminas independientes. Acá vemos cómo recuperamos unas suturas y vamos solamente a fijar la capa inferior. Esta pinza no recupera automáticamente la sutura, por lo cual nos toca hacer en dos pasos y recuperarlo nuevamente con una pinza, una recuperadora, y vemos cómo pasamos nuevamente el punto en la lámina inferior o articular y vamos a traccionar nuestras suturas y evidenciamos cómo la sutura solamente, este tipo de nudo colchonero, va a estar fijando solamente esa capa inferior. Desventaja de esa capa, de esa técnica y fijar solamente o anudar allí, podría hacer que tuviéramos un material de fijación entre las dos capas y pudiera alterar la cicatrización. Tenemos acá la opción de que sea combinada y tener varias técnicas, como vamos a ver, y podemos utilizar una o dos filas y utilizar bandas de tensión. Entonces, entre los principios, el primero es la visualización. Es importante, aquí hay un artículo de Kim donde nos evidenciaba que desde el portal posterior, como estamos viendo acá en las rayas negras, no tenemos una fácil valoración de la cabeza del manguito rotador. Si lo hacemos desde un portal posterolateral, que puede ser 1 centímetro lateral a la esquina posterolateral del acromion y anterior, podemos fácilmente visualizar, o si quisiéramos valorar perfectamente, podríamos hacerlo desde un portal lateral. También jugamos con la opción de hacer rotación del brazo hacia externo, lo cual también nos puede facilitar la valoración. Entonces, como dijo la doctora Piña, siempre es importante, si tenemos una laminación anterior del SUPA, ir a buscar también de laminaciones posteriores, porque es frecuente, y a mayor ruptura, mayor tamaño de anterior a posterior, pues vamos a tener mayor posibilidad o mayor porcentaje de rupturas delaminadas. Aquí vemos un video en el cual estamos viendo desde posterolateral, pues si giramos nuestro lente fácilmente y hacemos rotación externa, vamos a poder determinar las dos capas. Vemos la capa inferior con la parte articular y vamos a ver la capa superior o bursal. Aquí vemos nuestra lesión completa. Tenemos como segundo punto valorarlo tanto, la lesión tanto en la cara bursal como articular, porque podemos tener rupturas parciales que son, ya las hemos mencionado, que pueden ser a su vez delaminadas. Entonces podemos totales, que pueden ser completas o delaminadas, o parciales, que pueden ser en la zona de inserción o a su vez pueden ser delaminadas. Acá vemos un caso. Estamos viendo un hombre izquierdo desde posterior, silla de playa, y vemos que hay una ruptura articular que se extiende tanto al supa como al infra. Vemos fibras musculares allí de fondo. Acá vemos anterior al bíceps. Vemos que hay una pérdida del cable rotador, y normalmente lo que nosotros esperamos es que esté totalmente retraída o desplazada hacia posteromedial. Acá estaríamos identificando con un Yelko o un Prolene la cara bursal, y nos iríamos a ver la cara bursal y hacer un desviamiento de esta zona para determinar si las dos caras tienen lesión o solamente una de las dos, y esto nos determinaría el plan a tratar. Entonces acá hacemos un desviamiento y no vamos a encontrar ninguna lesión, tenemos una buena cara bursal, lo cual nos va a permitir determinar una técnica quirúrgica. En este caso puede ser una reparación transtendón.
si la cara bursal en este caso no fuera no tuviera una buena consistencia, tendríamos que hacer una reparación completa de desviamiento. Acá vemos cómo desplazamos desde posteromedial a anterolateral. Acá vemos parte de la técnica solamente para ver la reposición nuevamente de la capa inferior o la capa de la cápsula articular. Vemos una técnica transtendón, que ya hemos colocado el anclaje, utilizamos un yelco con un prolene en ojal y vamos a pasar nuestra capa bursal, nuestra capa articular, perdón. Vemos cómo hacemos nuestro primer punto. Normalmente el yelco lo vamos a tener, la parte de la visión o la apertura va a quedar girada hacia donde vamos a traccionar para evitar que corte nuestra sutura. Retiramos el yelco y allí fácilmente podemos hacer por el portal anterior el paso de la sutura que ya hemos previamente pasado y vemos cómo se reposiciona fácilmente. Entonces, reconocer el patrón también de este tipo de rupturas de laminadas es importante para su fijación. Aquí vemos cómo se reposiciona fácilmente. Tercero, mejorar la cicatrización. Entonces, tanto el desviamiento que hacemos a nivel de la tuberosidad para que sangre con diferentes técnicas o a nivel del tejido para quitar parte de fibrosis, es importante en este tipo hacer un desviamiento, como dijo Pedro inicialmente, porque forma una capa sinovial entre las dos capas de laminadas y va a limitar la cicatrización. Entonces, por lo tanto, es importantísimo realizar ese desviamiento. Y como cuarto punto, hay que conocer diferentes técnicas de reparación porque vamos a tener diferentes patrones que nos permitan a veces no hacer una técnica tan fácil como queremos. Entonces debemos tener varias estrategias. Acá podemos varias estrategias. Una estrategia con una fila medial donde anudamos las suturas. Allí donde no anudamos las suturas, pues hacemos doble fila. Aquí donde podemos combinar técnicas y hacer una fijación solamente, como podemos ver acá adicionalmente a la primera fila o a la primera capa. Entonces, existen diferentes modalidades para poder uno identificar. Entonces, una de las publicaciones que es de Wallo en el 2019 nos habla de la porcentaje de cicatrización de la delaminación y él utiliza una técnica de banda a tensión, en el cual utiliza un anclaje en la parte lateral y utiliza suturas que van principalmente en un colchón invertido y lo vamos a traccionar. Entonces, dentro de sus publicaciones lo que nos refiere idealmente es que para rupturas pequeñas o supraespinosos sería una muy buena técnica, pero cuando vamos a tener una ruptura de supra y de linfa, posiblemente es mejor tener una fijación a doble fila, como vamos a ver. Entonces tenemos otra publicación que es el monobloque, en el cual nosotros vamos a utilizar los anclajes en fila medial y vamos a trazar todas las capas y vamos a anudar en la parte lateral, ya sea pues, normalmente con doble fila, según la técnica que queramos, o doble capa independiente. Acá tenemos una opción donde podemos combinar, y hay anclajes que tienen 3 hebras, nos facilita hacer la combinación de suturas que pasen o sea, su monobloque, o independientemente podamos reparar la capa inferior e independientemente la capa lateral. Aquí podemos ver muchas variantes que se han publicado intentando buscar la mejor opción, pero realmente no hay una diferenciación porque pues, igual todas tienen un mismo sistema. Acá vemos cómo hay una cincha que bloquea la parte inferior, o acá en este caso como al cruzar las suturas, una publicación de Wallo también intenta buscar esta fijación. Acá vemos un caso en el cual vemos una ruptura y una sinovitis de la cara bursal y nos vamos a la cara bursal, perdón, en la cara articular no vemos gran alteración, sino una sinovitis, y aquí vemos en la cara bursal una ruptura laminada, principalmente de esa capa superior. Entonces empezamos a ver cuál es el patrón de reparación de este tipo de lesión. Vemos que es extensa, pero importantísimo siempre hacer el debridamiento de la ruptura para determinar que no haya un compromiso adicional o que definitivamente esa capa no sea una capa que nos permita tener una buena resistencia a nuestra reparación y vamos a fallar. Entonces, después de ver la valoración allí, empezamos a hacer un debridamiento entre las dos capas y en la tuberosidad y empezamos a valorar cómo desafortunadamente esa capa no tenía unas buenas características y terminamos con una capa articular libre. Entonces vemos una delaminación posterior al debridamiento, en lo cual pues cambia el plan de tratamiento de este paciente y también la técnica, posiblemente demoremos un poco más a una técnica convencional. Entonces, después de tener esta valoración y el debridamiento, entonces decidimos hacer una doble fila
y una combinación de técnicas. Acá vemos cómo si pasamos unos nudos colchoneros a la primera fila o articular y hacemos el anudado, pero a su vez tenemos suturas que pasan las dos capas para facilitar el cierre entre las dos y no tener capas libres. Aquí estamos anudando y después de anudar aquí colocamos dos anclajes. Acá teníamos 3 nudos que iban a quedar entre las dos capas y vamos a revisar cómo quedó fija la capa inferior. Y en este caso decidimos utilizar una técnica en banda de tensión para hacer una fijación en la parte lateral y solamente coger la segunda capa y darle compresión. Entonces acá vemos cómo es el sistema. Utilizamos acá un colchón invertido que puede ser a través de una pinza como la que nosotros conocemos para hacer un anclaje, colocarlo lateral o colocar el anclaje previamente y debemos pasarlo con un pasador. Pues acá vemos cómo vamos a hacer la técnica invertida del colchón invertido y al traccionarlo pues en la fila lateral vamos a tener una compresión de esa capa. Entonces en esa misma ruptura acá ponemos un pasador y ese pasador debe atravesar en este caso pues solamente la capa superior porque es la que queremos fijar. Hacemos que no se nos cruce con las suturas previas que habíamos tenido. Aquí vemos cómo lo vamos a hacer. Estamos viendo desde posterior lateral y vamos a atravesar nuevamente nuestra capa superior del manguito rotador. Ese paso no es tan fácil, entonces a veces es difícil controlar la cámara. Pasamos allí nuestro pasador, acá está nuestro Kia, y pasamos nuestra sutura que va a quedar como un nudo, una sutura invertida. Puede ser una sutura convencional o puede ser un tape. Y podemos pasar las que sean necesarias. Y los vamos a fijar pues en la parte lateral. Aquí entonces vemos cómo estamos pasando el primero. Y evidenciamos al recuperar las dos suturas donde lo vamos a ubicar en la parte lateral. Ahí veríamos que había opción de colocarle otra sutura anterior. Y la hemos fijado con un nudo en la parte con un anclaje en la parte lateral, un anclaje sin nudos, con este resultado final. Entonces debemos tener varias técnicas porque vamos a tener posiblemente inconvenientes con este tipo de lesiones del manguito rotador. Esta es una vista interarticular en la cual evidenciamos que se reposicionó adecuadamente la ruptura. Bueno, muchas gracias. Entonces a continuación sigue el doctor Echeverry con resultados y definir si hay un pronóstico inadecuado o no al tener este tipo de lesiones. Buenas noches, muchas gracias al capítulo de hombro y codo. Muchas gracias a su presidente, el doctor Fernando Carreño. Vamos a hacer una revisión de la literatura de los artículos para determinar si las rupturas de laminar del manguito rotador constituyen o son de mal pronóstico comparadas con las no delaminadas. Este es el primer artículo que vamos a revisar. Es un artículo del Journal de Ortopedia del 2019, con un seguimiento de 24 meses. Se determinaron 78 delaminadas, 60 no delaminados. Y se valoraron dos aspectos, se valoraron clínicamente y se valoraron radiológicamente. La valoración por resonancia fue de un seguimiento 6, 12 y 24 meses. Con los delaminados presentaron 4 rupturas, los no delaminados también presentaron las mismas 4 rupturas. Haciendo las valoraciones en las diferentes escalas, en la escala PBAS, en la score y la escala de FBAS, escalas clínicas, compararon los resultados después de la cirugía, y no encontraron una diferencia significativa en los resultados clínicos posteriores a la cirugía.
En este estudio realmente ellos no encontraron una diferencia significativa en el posoperatorio entre las lesiones delaminadas y no delaminadas del manguito rotador. Aquí vemos, en las tablas compararon la parte clínica, encontraron unos mejores números, unos mejores resultados en las lesiones no delaminadas. Pero los resultados realmente no tuvieron una diferencia significativa en este artículo. En este siguiente artículo es un artículo del Journal Indio de Ortopedia. Valoraron 233 pacientes con un seguimiento le hicieron un seguimiento a 45 meses. Encontraron 131 de pacientes con lesiones delaminadas y 102 con lesiones no delaminadas. Encontraron 75% en los pacientes una cicatrización completa del total de los pacientes. 15% presentaron una cicatrización parcial y el 10% estuvieron, de todo el grupo encontraron una ruptura. De los 33 pacientes que tuvieron lesiones parciales, 29 tuvieron lesiones articulares y 7 defectos bursales. En el grupo de pacientes con lesiones delaminadas encontraron una peor calidad del tejido óseo, y encontraron un aumento, una correlación entre el aumento entre la delaminación y el aumento del tamaño y el aumento del tamaño de la ruptura, y encontraron una mayor tasa de ruptura en los pacientes con lesiones delaminadas. En la parte clínica, realmente, en la parte clínica no encontraron, desde el posoperatorio, evaluando las escalas de ACES y la escala de Murley, no encontraron una diferencia significativa en los resultados clínicos. Pues el más importante hallazgo de este estudio, comparan lesiones delaminadas y no delaminadas, no se encontraron diferencias clínicas, pero se encontró una correlación entre las rupturas delaminadas y un aumento del tamaño y una mayor tasa de reruptura. Encontraron que el incremento de la edad y la duración de los síntomas no se correlacionan con la delaminación, y la presencia de la delaminación está relacionada con aumento de tamaño y una mayor tasa de reruptura. Aquí vemos, en esta tabla, vemos que las lesiones delaminadas las asocian a lesiones más grandes y a lesiones masivas. Y aquí vemos que las lesiones delaminadas tienen una mayor tasa de rerupturas comparadas con las no delaminadas. Este artículo es un artículo de American Journal of Sports Medicine de 2019. Valoraron 180 pacientes con un seguimiento a 2 años. Encontraron 57 pacientes con lesiones delaminadas y 133 pacientes con lesiones no delaminadas. En este artículo, al observar que había una gran diferencia numérica entre pacientes delaminados y con lesiones delaminadas y con lesiones no delaminadas, decidieron hacer un cruce y un apareamiento estadístico para sacar 2 grupos homogéneos. Y de ese cruce estadísticos extrajeron 32 pacientes de cada uno de los grupos. En los resultados radiológicos con resonancia magnética, encontraron, después del apareamiento, vieron 8, había una diferencia significativa en las rerupturas, habiendo 8 rerupturas equivalentes al 25% en las delaminados y 2 en las pacientes no delaminados. Esto es un 6,3%. Otra vez en este clínico aplicaron las mismas escalas, traté de buscar los artículos que tuvieran las mismas escalas, VIC y ACES, y
después del apareamiento, ninguno de los 30, en los dos grupos de los 32 pacientes no se encontraron diferencias significativas clínicas. Hay una mayor tasa de rerupturas en las lesiones delaminadas, y aunque que no se relaciona con los resultados clínicos. No hay en las conclusiones de este artículo ven que no hay una diferencia significativa en la parte clínica, pero ven un aumento de tasas de rupturas y peor calidad y mayor retracción en las lesiones delaminadas. Como les comentaba, aquí en estas tablas se ven la comparación de la parte clínica, que no encuentran diferencias, pero en la parte radiológica, ven que en la parte radiológica, con seguimiento en la resonancia nuclear magnética, ven un aumento de ruptura y aumento de tamaño y de retracción en las lesiones delaminadas. Este es un artículo de American Journal de Sport Medicine del año 2019. Evaluaron inicialmente en el artículo, evaluaron 1.043 pacientes con un seguimiento a 12 meses, pero al final en el estudio sacaron y estudiaron 561 pacientes, 238 con lesiones delaminadas y 293 con lesiones no delaminadas. No encontraron, en los resultados radiológicos, no encontraron una diferencia significativa en la tasa de falla de la lesión, pero sí encontraron un peor tejido en los pacientes con rupturas delaminadas y una mayor dificultad en la cirugía por la retracción y el mal tejido y la característica de peor tejido en los pacientes con las lesiones delaminadas. Otra vez, como les comentaba, traté de buscar los artículos con las mismas escalas, no encontraron diferencias significativas en las escalas en los resultados clínicos. Los pacientes con lesiones delaminadas, encontraron que los pacientes con lesiones delaminadas son de mayor edad, tienen unas lesiones más grandes y tienen una peor y una mayor infiltración del tejido graso y por ende una peor calidad del tejido. Y encontraron que estas características se asociaban a la delaminación. Y concluyeron que la delaminación es un factor de mal pronóstico en la parte estructural, en la parte radiológica, en las lesiones delaminadas de manguito rotador. Aquí se ve en las lesiones delaminadas bueno, este es un artículo del Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 95 pacientes seguidos a 24 meses, 49 con lesiones delaminadas, 46 con lesiones no delaminadas. Encontraron una diferencia significativa en la curación anatómica. No encontraron una diferencia significativa en favor de las lesiones delaminadas y no encontraron diferencia significativa en la parte clínica. Aunque los no delaminados presentaban un mayor número de curaciones, encontraron que los pacientes delaminados presentaban unas curaciones parciales, o se encontraron con pacientes muchos más pacientes con lesiones parciales, y encontrando que las lesiones delaminadas presentaban más retracción y más pobre calidad del tejido.
Aquí se ven, aunque las lesiones las lesiones delaminadas, hubo más curación anatómica, no delaminadas, encontraron lesiones parciales en los pacientes con lesiones delaminadas, encontraron mucho más curaciones solamente parciales, lo que le atribuye uno de ellos a una más pobre calidad del tejido y a una mayor retracción. Como conclusión, como conclusiones de esta revisión, vemos que las lesiones delaminadas del manguito rotador constituyen un mal pronóstico en la parte anatómica estructural, no así en los resultados clínicos, lo que nos hace pensar que si las identificamos y las sabemos tratar, el resultado clínico en el postoperatorios no va a ser diferente, no va a tener una diferencia significativa entre las lesiones delaminadas y las no delaminadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Echeverry, por la presentación. Vamos con el caso clínico que va a presentar el doctor Carreño. Presentar este caso y vamos a discutir parte de las preguntas que nos han realizado las pocas que hemos podido recibir en el chat, pero esperamos recibir más y lo vamos a obtener dentro de esta misma parte del caso clínico. Una paciente de 61 años, sexo femenino, realmente está en el hogar con la actividad deportiva poco, hace algunas cosas de gimnasio, estiramientos y la lateralidad derecha. Presenta un cuadro de dolor severo de hombro, el cual tiene más o menos 2.5 años de evolución, el cual mejoró inicialmente con su rehabilitación, pero reinició hace más o menos 6 meses nuevamente. Dolor persiste 6-7, tiene limitaciones para su actividad funcional, para peinarse, para vestirse, no puede dormir sobre ese lado, y ha realizado en los últimos 5 meses más o menos 42 sesiones de terapia, no hay una mejoría, y toma acetaminofén con codeína con leve control. No tiene un antecedente importante, tiene hipertensión arterial, y tenemos un examen físico en el cual pues no evidenciamos atrofia, hay dolor a nivel de la tuberosidad mayor, de la correa bicipital, de la clavicular, tiene unos arcos de movilidad, más o menos una elevación de unos 150-160 grados, pasivo completa, rotación externa de 50 grados, interna T12, pero tiene pruebas positivas de Joe Hawkins, prueba del brazo del oso, belly press y speed positivas, y escapulotorácica tiene una prominencia del borde inferior. Entonces, con este examen físico y centrado un poquitico más lo que vamos a hablar de las imágenes y la parte de la técnica quirúrgica, para hablar de esta parte, habría una diferencia entre el examen físico de una ruptura delaminada y un paciente que no tenga una ruptura laminada. Sergio, ¿qué opina Sergio de...? Sergio, micrófono. Micrófono, Sergio. Ya, realmente, pues, a mí me parece bastante difícil en el examen físico, con solo el examen físico, determinar si una lesión es delaminada o no delaminada, porque pues realmente los signos de Job, el abrazo del oso, el belly, se podrían encontrar en ambos tipos de lesiones, tanto en la lesión, una lesión delaminada como una lesión no delaminada. O sea, con el examen físico me parecería bastante difícil determinar solamente si una lesión es delaminada o no delaminada. Ok, perfecto. Con el examen físico, entonces pensaríamos que tendríamos unos problemas tanto del subescapular como de la parte posterior del manguito rotador. Entonces no vamos a discutirlo mucho y vamos a pasar a las imágenes. En este caso no tuvimos una radiografía, desafortunadamente, del caso. Ustedes necesitarían unas radiografías para este paciente, las piden teniendo 61 años, con un dolor que vemos que es crónico. ¿Las utilizan o no las utilizan? Pedro.
Sí, Fernando, yo creo que dentro de la parte del estudio imagenológico complementario estaría ya las imágenes como la resonancia. Sin embargo, lo primero es conseguir unas buenas imágenes de radiografía para hacer un panorama también, y más con la edad que tiene la paciente, de cómo es el stock óseo y eso. Yo creo que sí, vale mucho la pena. Ok, Marcela, una pregunta. ¿Podríamos sospechar algunas lesiones a nivel de la articulación, o sea, del húmero y del acromion, que indirectamente nos sugieran que hay un problema en el manguito rotador? Y que se Lo primero que el uno, tratamiento. siempre estoy de acuerdo con Pedro, tengo que pedir radiografías en todos los pacientes que tienen dolor de hombro porque primero tenemos que evaluar la presencia de artrosis glenohumeral por la edad, Artrosis. lo mismo que artrosis a nivel de la acromioclavicular. Ahí el ángulo crítico del hombro que se ha asociado con una ruptura del manguito rotador. Sin embargo, en los estudios también se ha demostrado que el ángulo crítico no está relacionado con la presencia de una delaminación, pero sí con ruptura del manguito. La presencia de esclerosis a nivel de la tuberosidad también nos va a hablar de una lesión crónica del manguito rotador, y lo mismo que si tenemos un ascenso de la cabeza humeral, nos va a determinar que tengamos una lesión crónica del manguito rotador. Entonces creo que la radiografía es fundamental en todo paciente que tiene dolor crónico de hombro. Si a 61 años encontramos una mala calidad ósea, una sospecha en la radiografía, ¿tienen algún punto diferente para decir no se opera, si el plan fuera operar el paciente? No, la verdad yo no tengo como ninguna, pues que tengo una mala calidad ósea para tomar una decisión quirúrgica, no tengo ninguna contraindicación. Creo que lo que uno tiene que evaluar son los otros parámetros para saber hacia dónde va a enfocar el tratamiento quirúrgico, pero que sea una contraindicación o que tenga algún problema, el que no tenga buen stock óseo, no lo tomo. Pedro, Sergio, ¿lo tendría en Yo, cuenta? yo el stock óseo, pues es importante para saber qué tipo de fijación o qué tipo de anclaje vamos a utilizar, y también sería de gran valor la radiografía simple para valorar si tenemos asociadas lesiones artrósicas, artrosis de la articulación glenohumeral, artrosis de la acromioclavicular, elevación de la cabeza humeral para determinar, pues para ver, para darnos una idea de qué tipo de lesión tenemos y complementarla pues con otros exámenes radiológicos. Y Pedro, ¿alguna sugerencia? Digamos, esto cambiaría la opción de mayor posibilidad de falla, por ejemplo, de los anclajes, y dentro de cirugía pues tengamos problemas y complicaciones. Sí se debe tener en cuenta. Sin embargo, dada la edad de la paciente y teniendo en cuenta pues el examen físico, yo creo que el diagnóstico uno ya lo tiene muy puntual y lo que debería es ir a pensar en una imagen complementaria, pero realmente la radiografía como el parámetro de signos indirectos también lo tendría en cuenta. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta para pues, poder riesgo de complicaciones o cambiar alguna técnica quirúrgica o anclajes, como dijo Sergio. ¿Pedirían una ecografía de un TAC o una resonancia de hombro? ¿Sería el paso a seguir? ¿Cuál de las anteriores que mencioné les gustaría tener? ¿O varias? Yo le pediría una resonancia de entrada, pues Sí, después de esto. yo le pediría una resonancia también de entrada. Totalmente de acuerdo, una resonancia simple. Y una ortorresonancia, que era la discusión directa e indirecta. ¿Qué pensarían en un paciente, digamos, como en ella? O sea, no tenemos imágenes todavía de resonancia. ¿Se iría mejor por la ortorresonancia o con la resonancia estarían tranquilos? Yo con la edad que tiene la paciente tengo una alta sospecha que tenga una lesión del manguito rotador. Creo que con una resonancia puedo tener bastante información de cómo está ese manguito para no hacerle ningún tipo de invasivo con de artrorresonancia, ya sea directa o indirecta. Eso es lo que se discute mucho en la literatura acerca de realmente la necesidad de tomar artrorresonancia en todos los pacientes que tengan dolor crónico de hombro. Pero con la edad que tiene la paciente, tiene una alta sospecha de lesión del manguito, entonces creo que con una resonancia nos daría información suficiente.
si tuviéramos una ruptura, digamos, parcial, que viéramos la resonancia, tuviéramos dudas, un 50%, digamos, de ruptura de la cara articular, ¿pensarían todavía en una ortorresonancia o ya con ese, falló el manejo ortopédico, ya con ese plan y con esa resonancia irían ya a un procedimiento quirúrgico? No, yo con la resonancia simple ya me daría una idea de la lesión, del tipo de lesión que tiene el paciente y planearía, pues depende, obviamente de lo encontrar en la resonancia, la llevaría la llevaría a cirugía. No le pediría una resonancia. Lo que es claro un poquito, Fernanda, para complementar es que la autorresonancia, o sea, la indicación de la autorresonancia pensando en un paciente que yo voy a llevar a cirugía, o sea, es donde no existe la idea de que uno siempre va a llevarse el paciente con la autorresonancia porque pues nunca lo hemos hecho. Sin embargo, si yo encuentro una ruptura parcial y eso, que igual no me va a cambiar a mí la conducta quirúrgica, yo también la vería totalmente innecesaria. Ok, pues para recordar y tener en cuenta, igual la ecografía es un medio importante que ha crecido actualmente y en buenas manos y con personas experimentadas es una opción y cada vez es más fácil determinar rupturas parciales, pues la sensibilidad de especialidad es muy alta y muy similar a la resonancia para rupturas totales, pero cada vez es mejor para las rupturas parciales, entonces también es una buena opción para poderla tener cuando tengamos algunos problemas de una resonancia, digamos, claustrofobia podría ser una muy buena opción. Entonces vamos a ver la resonancia. Estas son nuestras imágenes iniciales. Esto es un corte, un T2, un corte coronal. Vamos a ver el video de anterior a posterior. Y estas son las imágenes que encontramos en este caso. La primera es de anterior a posterior, de las lesiones más importantes. Voy a volver a colocar el video. Y vamos a empezar con la doctora Piña. Respecto a este punto, y cuál de las siguientes imágenes le gustaría que la ampliáramos o quiere que empecemos por el 1 y la vemos. Sí, podemos empezar desde la 1, pues para Una ir en pregunta antes de orden. pasar. Tenemos, esto es un T2, o sea, una supresión de grasa. ¿El T1 le serviría para algo o realmente en este corte? ¿O realmente no sería importante? Yo creo que si quiero determinar la ruptura, el T2 es el que yo siempre reviso, pues para determinar el grado de ruptura que tiene. Listo. Entonces vamos a ver la primera imagen, y esta es la primera imagen, y tenemos la comparación de las dos, T2 y T1. Doctora Piña, ¿qué ve en ese hombre? Pues ahí se logra o se empieza a visualizar primero aumento del líquido a nivel de la parte bursal. O sea, tiene un componente de bursitis importante, también de bursitis subdeltoidea. Puede haber algo de una lesión a nivel bursal del manguito rotador y se empieza a ver imágenes de hiperintensidad entre el supraespinoso. Eso puede corresponder a una delaminación. Okay. Vamos a ver. Esta es La una 2. imagen. La 2 aquí se ve mucho más claro o se empieza a ver ya una lesión a nivel articular. Eh, digamos que todavía veo un componente bursal del tendón, no, pero ya no se ve clara la inserción de la superficie articular. Pásamela. Bueno, en la 3, aquí es donde puedo uno tener dudas en cuanto si hay continuidad o no continuidad del componente bursal. El componente articular sí efectivamente se ve a nivel lo veo acá, a mitad de la cabeza, pero no veo como continuidad a nivel del componente bursal. Aquí yo podría estar hablando, si hacemos la clasificación de Schoen, podríamos estar hablando de una lesión 1A, que es una lesión completa con compromiso bursal y articular, pero con una retracción del componente de la capa articular. Okay. En mi forma de ver. Igual que acá también podemos ver, pues obviamente la lesión a nivel de la acromioclavicular. Comentarios del doctor Ocampo respecto al T1 y T2, si de pronto uno en el T1 pensaría que hay una continuidad de la cara bursal, ¿sería útil? ¿Consideraría esa posición que estoy teniendo o realmente no tendría valor el T1? Sí, si bien el T1 nos deja ver que aparentemente hubiese algo en la cara bursal, sí me parece que por la longitud del corte, entre corte y corte, habría una duda razonable. Sergio, ¿algún comentario respecto
Yo sí veo un componente bursal, veo retracción de la capa articular y se ve algo de lesión intersticial acá aquí en el supra, una lesión como si fuera un componente intersticial también, que lo que sí se puede ver sería utilidad en el T1. En el T1 el T1 sería de utilidad para determinar ese componente intersticial, ¿no es cierto? Acá. El T1 acá. Sí. Se ve la diferencia, se ve la diferencia. Ok, y en esta imagen, ¿qué podríamos concluir o qué le llama la atención respecto al manguito rotador? Qué opinan respecto, digamos, al grosor del tendón? ¿Creen que hay una tendinopatía ahí asociada a esa ruptura? Sí, claro. Sí se ve aumento del grosor. No se ve una zona totalmente nítida, sino se ve no solamente engrosado, sino se ven con áreas más hiperintensas dentro del tendón, signos de una tendinosis. Ok, entonces una pregunta, ¿la tendinosis contraindicaría la cirugía? ¿Habría forma de esperar que mejorara o definitivamente en este caso no tendría ningún problema y tendríamos que entrar a operar si fuese ya el caso o la decisión? No, yo creo que un paciente con una tendinosis, pero con una ruptura como la vimos en las anteriores imágenes, yo creo que no contraindicaría o no esperaría otro tipo de tratamiento. Ya lleva un ciclo de tratamiento conservador y la paciente sigue con limitación funcional y con dolor. Creo que uno podría darle la opción de tratamiento quirúrgico. ¿Con estas imágenes necesitan algo más o requieren complementar las imágenes? ¿Le gustaría tener otro corte o ya con esto dicen, bueno, nos vamos de cirugía? Y en No, cirugía, de todos modos, Fernando, siempre es importante complementar con los siguientes cortes, con el corte sagital y con el corte axial, para primero evaluar si no hay otro compromiso del subescapular y en el plano sagital para ver la ubicación de la lesión y también la infiltración que puede tener la infiltración grasa si es que llega a tener. viendo en el plano sagital oblicuo, pues, principalmente utilizamos para ver la infiltración y la atrofia muscular, ¿lo tendrían en cuenta para identificar de pronto el tamaño de la ruptura o la localización? Sí, sí, de todos modos es otro de los planos en donde uno también debe tener la longitud el diámetro de la lesión. O sea, los dos cortes nos ayudan para evaluar el tipo de lesión y la extensión de la lesión. Ok, entonces aquí va la secuencia. Tengo mal marcado. Y aquí vemos la secuencia. Y esta es la ruptura. ¿Podrían ubicar la ruptura en alguna zona especial? ¿Sería el supra? ¿Sería el infra? ¿Tendría relevancia para el plan quirúrgico? Yo tendría la duda bien, o sea, la parte, a mí sí me genera una duda y es que dependiendo de la localización, uno al pensar, por ejemplo, en la delaminación, tendría que pensar en que las dos láminas tienen que repararse de forma diferente, porque no las dos no se comportan de la misma forma. Entonces yo no llevaría la lámina articular no la llevaría, o sea, la podría llevar, por ejemplo, en un plano de medial a lateral, sin embargo, la lámina posterior, perdón, la lámina bursal sí pensaría repararla más de postero-medial hacia antero-lateral. Entonces, eso sí me da orientación. Ok, perfecto. Entonces, volvemos aquí a la presentación. Tenemos, vemos aquí en las imágenes de la derecha unos cambios del músculo. ¿Cómo clasificarían esto según Coutelier y qué Ok. pensarían como pronóstico para este paciente? ¿Y se ven? Ahora sí, ahora sí. No, ahora sí. Lo que veo en este corte, veo una gran infiltración grasa del supra, una infiltración grasa del infra, una ligera, una infiltración grasa moderada de la porción superior del subescapular. Esto me haría pensar en que la calidad del tejido no es tan buena y
el pronóstico sería, el pronóstico de la reparación, pues no sería tan bueno, ¿no? Pedro, ¿está de acuerdo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Podemos pensar diferente o igual? Sí, o sea, es claro que hay una infiltración. Sí llama la atención sobre todo que la atrofia es un poco mayor del infra, sobre todo de la parte cefálica del infra, pero sí, es un envejecimiento tanto del subescapular, el supra y el infra. En general todo se ve que está con infiltración. En esta imagen me parece mucho, o sea, la lesión me parece más seria que, por ejemplo, en la imagen que veíamos en los cortes coronales. Ok, Y Marcelo. la calidad del tejido se ve Sí. muy mala en este corte. Sí, por favor, los panelistas nos pueden prender la cámara, porfa, para... Qué chévere. Entonces, ¿qué opinan, digamos, de ese SUPA? A mí me parece que ese SUPA no tiene infiltración. Exactamente, la infiltración se presenta más a nivel de la parte cefálica del infraespinoso, lo que uno puede sospechar que la lesión a nivel sea más del infra o de la unión del infra con el supraespinoso. Eso es lo que La la par- sospecha que uno puede tener. Del Justo en la parte subescapular, anterior donde veíamos. Mm. Ujú. subescapular y el redondo también tiene compromiso. La parte superior del subescapular está bastante comprometida, ¿no? ¿Qué grado sería? ¿Un grado 1, 2? Grado 2, dijo. 2, Este es un grado 2. grado 2. Bueno, entonces con estas imágenes, vamos a ver aquí, no ocurrió esta imagen. Bueno, acá tenemos roto el subescapular y aquí podemos ver indirectamente la lesión del supra. Con ese plan, con esto pues decidimos operarlo, entonces vamos a ver la imagen. Este es una vista posterior, un hombro derecho. Estamos viendo en una silla de playa. Vemos la ruptura del subescapular allí y vamos a ver la lesión del supraespinoso, infraespinoso, a ver qué tenemos. O sea, estamos viendo la capa nada más. Ya ustedes me definirán qué ven. Entonces, esta pasó el bíceps y esta es la ruptura que tenemos. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere comentarla? Ahí está el bíceps. Ay, mentiras. Aquí está el bíceps y detrás del bíceps, entonces, pues aparece el supra y el infra. ¿Qué pensarían de ese tipo de ruptura? ¿Cómo se produjo ese tipo de ruptura posiblemente? ¿Alguna causa que ustedes sospechen y digan? ¿Y qué pensarían? ¿Dónde está ubicada la ruptura? ¿Supra o infra? Pues la verdad no me logro ubicar bien, pero yo pensé primero que es una causa más degenerativa. La, la calidad del tejido es totalmente degenerativo, no tiene como un patrón que fuera traumático, sino más bien degenerativo en mi forma de ver. Y yo pensaría que es más del infraespinoso, así como lo sospechaba desde la resonancia, creería yo. Entonces, la resonancia en el corte sagital sí nos está orientando dónde estaba la lesión, que estaba más o menos como unas 12 milímetros posterior a la parte más anterior del supraespinoso, y vemos cómo el supraespinoso está conservado. Esto es una visión, una siguiente valoración de la articulación, la parte inferior, la parte posteromedial de la cabeza humeral. Subimos y vemos toda la huella, y vamos a ver toda la ruptura nuevamente. Este sí es más claro. Si es que en la otra parecía como Sí. era más anterior. Ok, entonces ahí ya vemos cómo está conservado el supra y dónde tenemos la ruptura. Entonces, el plan en la técnica quirúrgica, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería su propuesta? Nos iríamos a la cara bursal a ver cómo estaría la lesión y haríamos un desviamiento. Acá tenemos entonces la imagen superior izquierda y vemos cómo empezamos a hacer un desviamiento de la zona de esa ruptura articular, aprovechando que estamos desde la cara articular, y empezamos a hacer un desviamiento, el cual
pues no tiene realmente pues misterio, y nos vamos a la imagen inferior, donde estamos en una limpieza del espacio bursal. Estamos viendo desde póstero, esa es la ruptura que encontramos, estamos viendo desde un portal póstero-lateral. Con estas imágenes, ¿qué haríamos? A mí no me queda tan clara la imagen bursal del tendón, Fernando. A usted de pronto, o sea, ¿qué forma tiene? ¿También como es parecida a la que habíamos articular? Sí, es como más degenerativa, ¿no? Mira que se ve como delaminado. Hasta la mitad de acá vemos, vamos nuevamente a mirarlo aquí. Sí, Es que no se ve muy bien. sí, no se ve muy bien. Ok. Aquí estamos viendo la pregunta, ¿qué encontraríamos? Ahí estamos introduciendo nuestro palpador, nuestro tapador, y eso es lo que encontramos allí. Sí, no es una lesión muy grande. Yo creería que igual con la movilidad que tienen tanto la capa bursal como la capa particular, podría uno hacer una fijación en un solo bloque, teniendo en cuenta de reavivar obviamente la parte de la delaminación. O sea, haríamos una trastendón, por ejemplo, o desviaríamos más la parte bursal y articular para ver qué tejido queda remanente. Yo creo que un poquito más de desbridamiento para poder revisar bien qué es lo que queda remanente. ¿Hasta dónde, Sergio, uno considera o uno diría, debo debridar? O sea, coloco mi shaver allí y empiezo a debridar y digo, ¿cómo saber hasta qué punto? O sea, los que están empezando en hombro, ¿cómo dirían, bueno, hasta dónde paro? ¿O hay un límite, hay forma de saberlo? Pues yo debridar hasta que encontremos, retiremos retiremos pues la parte la bursa, la sinovial, y cuando veamos el tendón, las capas del tendón, pues yo pensaría que podemos parar ahí, cuando encontremos las láminas tendinosas. Entonces la idea es buscar y determinar tanto la cara articular como bursal. Entonces vamos a hacer el debridamiento. El debridamiento va hasta que el tejido lo permita y siga allí. El tejido que es bueno, pues realmente no se va a ir. O sea, el tejido que sea malo, definitivamente fácilmente se va a ir. Acá vemos cómo en la parte del supraespinoso estamos debridando y no hay ningún cambio, no pasa allí nada, a pesar de ser insistente. No hay ningún cambio en esa zona. Ujú. Y en cambio en la zona del infraespinoso, si tenemos una lesión degenerativa que empieza fácilmente a ser debridada por el shape. Sí, claro, y mire que esto corrobora lo que habíamos hablado siempre el mensaje, y es que uno podría pensar que es una única lesión, y cuando va a debridar la capa particular y la parte bursal, se da cuenta que muy probablemente sí es una lesión delaminada, y por ejemplo esta se hubiera podido pasar por alto muy fácilmente si uno no hace un adecuado desbridamiento. Entonces, después del debridamiento, siempre debemos volver pues, a tener en cuenta o medir el tendón y poder determinar cuál sería el patrón. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar allí. Vamos a utilizar nuestro atrapador, estamos viendo de póstero lateral, lo cual, pues, en este caso fue suficiente, aunque lo ideal, pues, es poder cambiar de portales. Vemos la capa articular y la capa bursal. Vemos allí cómo sería. Entonces, Fernando, ¿usted ahí cambia a portal lateral en algún momento, o nunca cambia a portal lateral? si no veo bien y tengo dudas, paso a portal lateral, y dependiendo de la técnica, pues paso a portal posterolateral o sigo de portal lateral, dependiendo de lo Pero que... normalmente solo por posterior y posterolateral consigue hacer la reparación. Digamos que de posterior es difícil ver la parte anterior, Posterolateral. desde posterolateral o lateral. O sea, uno puede cambiar la visión. Y si uno sospecha, como vimos, una mayor ruptura de tamaño de anterior a posterior, es posible que haya una ruptura del infraespinoso que no determinemos bien. Fernando, otra cosa, cuando analizamos la parte, digamos, de la clasificación, nosotros entrábamos pensando que podía ser una A1, que tuviera algo realmente la parte bursal, pero aquí es identificado finalmente que están comprometidas las dos, tanto la bursal como la articular. Entonces eso nos envía directamente a una C. Y en la otra clasificación, que es la clasificación de Han, podría corresponder a una B, que es la que tiene dos patrones, un patrón a nivel articular y un patrón a nivel bursal. Entonces, en este caso, ¿cómo le gustaría fijarla? O sea,
colocarían un anclaje, dos anclajes, voy a volverlo aquí, colocarían se harían separadamente las láminas, las fijarían o en un bloque o combinarían. ¿Cómo les gustaría hacer la fijación? Yo creo que la capa articular tiene muy buena movilidad y creo que haciéndole una buena liberación de la parte sinovial, como le explicaba Pedrito, acerca de las dos capas, se podría hacer una fijación en bloque. Yo le intentaría hacer una fijación en bloque, ya que las dos capas excursionan bien hacia la tuberosidad. No creo que utilizaría la fijación en doble La capa. capa inferior sería de mediana lateral, no tendríamos ningún Exactamente. cambio en este caso, diferente a la que vimos en una de la primera conferencia, donde va de posterior medial a anterolateral para desplazar la capa inferior. Ujú, Eh, exactamente. Yo le haría una fijación en bloque también. Bueno, creo que no está retraída, entonces sería una buena. Es una buena opción. Varios artículos hablan de hacer unas liberaciones de varias zonas del tejido, digamos, en la unión de la parte del manguito superior al labio superior, o ligar el coracomeral. ¿Ustedes consideran que eso siempre se debe hacer o frecuentemente ustedes lo hacen o realmente, digamos, un caso como este no necesitaría liberaciones adicionales? Pues dependiendo de la excursión del tejido, dependiendo de la movilidad del tejido. Si tenemos buena movilidad y logramos excursionar bien el tejido y llevarlo hasta la huella, yo no hago sino las liberaciones ampliadas y grandes solamente cuando tenemos mucha retracción del tejido, pienso yo. Ok. Bueno, aquí vamos a ver cómo colocamos un primer anclaje. El primer anclaje, entonces, utilizamos un sistema que viene con 3 hebras y combinamos la técnica. Acá vemos cómo recuperamos. Voy a adelantar un poquitito allí y vamos a ver cómo pasamos. Levantamos el tejido. Realmente, pues pensé inicialmente en una técnica en bloque y acá vemos cómo pasa la pinza. Vamos a pasar el tejido. A mí me parece que la parte articular es una lesión que deja cerrar muy fácilmente, versus la parte bursal, que me parece que es la que podría llegar a tener uno más para poder hacer un adecuado cierre Entonces, sobre la huella. aquí hicimos en bloque y desafortunadamente no pasó la aguja. No pasa la aguja, lo intentamos 2 veces y no pasa. ¿Alguna sugerencia que por qué pueda estar pasando esto? ¿Por mala técnica quirúrgica? ¿Por la pinza está fallando? ¿O algo más les haría sospechar que pudiera pasar? Pronto la tendinosis no deja que cierre bien la pinza, podría ser una opción. El tejido está bastante engrosado. Pues a veces Ujú. eso pasa con la tendinopatía y es difícil pasar el tejido y uno dice, bueno, algo falla, se hace la pinza y es el tejido que es más grueso. Entonces ahí tuvimos que hacer varios trucos. Uno, pues pasamos unas suturas en las capas independientes. Acá intentamos en la parte del supraespinoso para reforzarlo, allí pasó, pero pues no fue tan fácil, pues logramos allí que pasara después de varios intentos y recuperamos suturas. Y aquí independientemente pues nos tocó pasar por las capas y pasar una capa y luego pasar la otra capa. Y hicimos pues las dos técnicas, dejamos unas suturas para la capa inferior y dejamos unas suturas que pasaran la capa inferior sin anudar, pasar a la capa superior y anudábamos en la parte lateral posteriormente. Acá vemos cómo pasaríamos una de esas cerdas a solamente la capa inferior, lo cual pues pensaríamos en anudar. Entonces allí vamos a adelantar un poquitico el video. Allí colocaríamos nuestro segundo anclaje. Vemos allí ya cómo estamos terminando de anudar. Estamos anudando aquí el segundo par de suturas que van solamente a la capa articular. Y en el video inferior vemos cómo colocamos un anclaje en la fila lateral sin nudos, en la cual estamos viendo cuál es la mejor posición. Y reinsertamos con este resultado final. Sería nuestro resultado final. Y tenemos nuestra valoración de la cara articular. Quedó aquí por fuera.
Bueno, entonces con este resultado final, ¿ustedes considerarían cómo consideran la rehabilitación de este paciente para ir terminando este webinar? Yo lo rehabilitaría, lo dejaría lo sería cabestrillo. A la semana lo dejaría hacer pendulares. A las 5 o 6 semanas iniciaría con movimientos, con movilización pasiva. Una rehabilitación convencional, no pensaría en nada diferente. Pedro y Marcela, ¿al que creen algo? ¿Estaremos todos de acuerdo en un manejo No, convencional? sí, convencional. No, convencional Muy no haría nada convencional. diferente. Sin embargo, en la literatura, cuando se habla de este tipo de lesiones, cuando uno hace reparaciones de las doble filas, de las dos capas aparte, sí recomiendan inmovilizar un tiempo más prolongado. Dice que es mejor extenderse a 6 semanas, iniciando con pendulares más o menos a partir de la tercera semana, pero ya movilidad como tal, pasiva asistiva, a partir de la sexta semana. Yo personalmente los dejo 4 semanas inmovilizados y a partir de la cuarta semana empiezo una rehabilitación con fisioterapeuta para hacer movilización pasiva asistida. Pero Pero la los pendulares, ¿a qué hora los sueltas? ¿Mucho pendulares a en la un, segunda semana? no, en todos mis pacientes yo le empiezo a los 15 días. A los 15 días empiezo pendulares. Pero sí la recomendación cuando sobre todo se hace la fijación de las dos capas aparte es dejarlos 6 semanas inmovilizados. Hay una pregunta del panel, de las pocas preguntas que lo van a entrar desafortunadamente. Si tenemos una ruptura parcial, insercional, y es un paciente de enfermedad profesional, ¿les cambiaría el pronóstico? O sea, la operan, es una ruptura parcial, digamos, insercional, articular, puede variar, digamos, un 60%. ¿La operan o no la operan si es un paciente de ARL? Pues yo haría todo lo posible por no operarlo, porque pues le haría tratamiento ortopédico el mayor tiempo y lo mejor que pudiera, porque todos sabemos que estos pacientes, la ganancia secundaria es su principal objetivo. Entonces yo haría lo posible por no operarlo. Okay. Pero es que depende del tipo de lesión. Mejor dicho, cuando tenemos una ruptura de las que son, de lo que yo vi en el chat, la pregunta va dirigida a las lesiones que no tienen compromiso insercional, sino que tienen es una lesión como intrasustancia entre las dos capas. Ese tipo de lesión realmente yo considero que quirúrgicamente no son tan fáciles de tratar, es decir, no de visualizar y de ubicar para poder hacerle una buena fijación. Ya cambiaría cuando sí es una parcial con una de las capas retraídas. A pesar que sea ARL, sí, pues depende también del manejo que uno le haya hecho y el tiempo que uno le haya llevado al manejo conservador. Efectivamente, yo también los dejo en manejo conservador lo máximo que pueda, pero si es una lesión parcial con alguna de las capas retraídas, yo sí pensaría en cirugía después de hacer manejo conservador. Pero después de mucho manejo conservador, muchísimo. No es fácil a veces. Cuando hay rupturas intrasustancias y que ya tiene un buen porcentaje, más de un 50% insercional o entre las capas, hay algunas opciones que se pueden hacer con el signo de globo, que es inyectar líquido dentro de las capas y podría verse cómo se expande. ¿Cómo se distiende? Podría ser guiado posiblemente intraoperatorio también con ecografía y hacer esa parte. Y ya al poder ingresar allí hacer un desviamiento, después hacer una sutura entre capas, que es una opción. Sería una buena opción en ese caso. Bueno, ¿alguno tiene preguntas que les hayan llegado a su chat? No. No tengo más No preguntas. tampoco. Bueno, entonces Marcela, por favor, regalaron las conclusiones de este webinar. Bueno, regálenme un segundo. Entonces,
para llevar a casa en cuanto a las lesiones de laminadas, tener en cuenta que son frecuentes, pero que hay que aprenderlas a identificar no solamente en la vía artroscópica, sino también por la resonancia. Ya hay varias formas de determinar o signos indirectos que nos puedan ayudar a determinar la presencia de estas lesiones. Entre mayor es la lesión, hay mayor posibilidad de delaminación y mayor presencia de infiltración, aunque esta infiltración, como les hemos dicho durante todo el webinar, no implica que sea una lesión delaminada. Constituyen un factor de mal pronóstico en los resultados estructurales y de cicatrización. En los diferentes tipos de técnica quirúrgica no hay diferencias significativas en cuanto a, a los resultados y hay un punto importante que hay que resaltarlo, es que la identificación artroscópica siempre tiene que ser con una visión de cambiar del portal posterior a posterolateral o lateral, ya que cuando solamente se evidencia por la parte posterior, la posibilidad de diagnosticar estas lesiones baja casi hasta el 11 o 15% de las lesiones. No sé si quieran complementar algo más. No, Pedro, muchas gracias. Sergio, No, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias. ha sido un placer compartir con todos y realizar este webinar de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y de la Sociedad de Hombro y Codo. Nuevamente la invitación para que participen y se inscriban para nuestro bienal, del cual varios de los que estamos acá pues estaremos ahí participando y tendremos una buena modalidad de casos, de discusión de casos, que será, como dijo Giuseppe, importante para nuestro aprendizaje y recordar algunas viejas cosas que ya sabíamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Gracias a a todos. todos. Feliz noche a todos. Feliz noche, gracias. Feliz noche.